Hablaremos esta noche de las últimas aventuras galantes de María Luisa de Austria. María Luisa de Austria es la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, la que vino después de Josefina, cuando ya Napoleón era emperador y repudió de arriba abajo a Josefina porque no le daba descendencia. Entonces, para buscar un hijo, se casó tan luego con la hija de sus peores enemigos, los Habsburgo. Los Habsburgo. Muy bien. Era una muchacha bastante aficionada a los placeres como cualquiera de nosotros. Y este episodio que contaremos tuvo lugar tiempo después del fin de su relación con Napoleón, incluso cuando el emperador ya había muerto. Lo que contaremos ocurrió incluso después de la muerte del segundo esposo de María Luisa, el general austríaco Neipperg. Bien, hablemos del tercer matrimonio de María Luisa. El obispo, el señor de Bombels, tenía 3 hijos. Se explica porque el obispo no había recibido las órdenes sagradas hasta los 65 años, después que murió su mujer. Entonces se hizo ordenar. Ordenar, sí, creí que decía ordeñar, hubiera sido espantoso. También, pero bueno. Antes de ser obispo había sido oficial de mosqueteros y había sido embajador de Francia en varios lugares. Uno de sus hijos, que había emigrado a Austria, era lugarteniente del ejército austríaco, se llamaba Carlos de Bombels. Cuando María Luisa enviudó del general Neipperg, viajó a Parma y allí se convirtió en la duquesa de Parma, bla, bla, bla. Fenómeno. El canciller Metternich envió a Carlos de Bombels a Parma. Iba en calidad de jefe de tropa y como duquesa de Parma, María Luisa recibió en una fiesta a distintos jefes. Cuando lo vio a Carlitos de Bombels, se enamoró inmediatamente y le escribió a una amiga confesándole que había visto a un hombre que reunía todo lo que ella deseaba. Muchas mujeres no pueden estar sin escribirle a una amiga para contarle que han visto a un hombre que tenía todo lo que ellas deseaban. Claro, una y otra vez. Casi todas las cartas, al menos eso me parece a mí, a eso les parece a los hombres. Los hombres creen que las mujeres se pasan escribiendo cartas a sus amigas en las que les dicen que han visto un hombre que tenía todo lo que ellas deseaban, y aún más creen los hombres, creen ser ese hombre. Bueno, es mucho creer. Sí, vamos, muchachos. Un hombre es una persona que cree demasiadas cosas. Sí, María Luisa decidió seducir al soldado y llevarlo cuanto antes a su aposento con el propósito de alborotar frazadas. Bueno, y empezó a dar a cada rato fiestas y recepciones y lo invitaba al tipo. Desde el momento en que llegaba Carlos, ella lo miraba insistentemente y cuando las miradas se cruzaban, ella sonreía. Y Carlos supo que algo estaba sucediendo, especialmente cuando en una oportunidad fue el único invitado a una recepción. Además, ella lo recibió con un vestido que al parecer no dejaba nada librado a la imaginación. Esa noche se hicieron amantes y desde allí Charles de Bombels la visitó todas las noches, una tras de otra. Finalmente, el 17 de febrero de 1834, se casaron secretamente. Secretamente, no el uno para el otro. No, claro. Ellos lo sabían, pero el resto no. Charles de Bombels, esto es interesante, doctor, se quejó muy pronto de la lujuria de su esposa. Le escribió a un amigo. Tengo la carta, tenemos la carta. ¿A dónde está? Aquí está. Conserva la carta y la tenemos. Está bastante bien. Le escribió Charles de Bombels a un amigo, dice. Sí. Cada noche creo que debo honrar a varias mujeres. A la viuda de Napoleón, a la viuda de Neipperg, a la hija del emperador, a la archiduquesa de Austria, a la ex emperatriz de los franceses, a la duquesa de Parma y por último a mi esposa. Esto es demasiado para un hombre. Luego de un tiempo, Charles no tardó en parecerle a María Luisa decididamente insuficiente. Entonces él, desesperado, pensó que existía la posibilidad
de que ella buscara satisfacción en otro sitio. Entonces, inventó un medio para tranquilizar a su esposa ardiente. Le pareció que un viaje a Ischl, en Austria, le vendría bien. En aquel lugar había algo así como unas aguas termales, que se decía, ¿no?, que propendían a la serenidad de quien se enjuagaba allí. Vos te enjuagabas allí y amainabas en tu lujuria. Entonces la mandó. Y le dijo también que bebiera abundante leche de cabra, bueno. que era un poderoso sedante de los ardores deshonestos. Señora, si usted tiene ardores deshonestos, mándese un buen litro de leche de cabra y chau. Chau, que Acabo de saludar a mi amigo Jorge Rearte, que harto de mí se se fue. fue. Los hombres creen en cualquier cosa, efectivamente. Sí. Sí. Además, Charles pensaba que alejarla de Parma la tranquilizaría y quizás le daría por extrañarlo. Ay, qué Los lindo. hombres siempre Siempre también creen que cuando una mujer toma una distancia geográfica con ellos, Extraño. automáticamente lo extrañan. Ay, Dios. Bueno, es mucho creer. Sí. Otro asunto que Charles pensaba es que ella a lo mejor corría peligro porque estaban los carbonarios en Parma, ¿no? Aquellos que querían la unificación italiana, los italiani señor. uniti, y querían también, desde luego, principalmente la expulsión de los austríacos. Por ello, entonces, Carlos le dijo a Luisa que iba a montar una guardia permanente en las puertas de su habitación. Anda. Carlos recomendó entonces a los hombres que iban a vigilar la virtud de su mujer que no dejaran entrar a ninguno a la habitación de María Luisa, so pena de ir a prisión, ellos. Sí, claro. Bueno, unos días después, María Luisa saludó con un casto beso a su esposo y se las tomó a Austria. Por la noche hizo un alto en una posada y, siguiendo las órdenes recibidas, un guardia se instaló en la tapuerta. Allá por la medianoche, cuando el guardia dormía con la cabeza apoyada en el fusil, un leve ruido lo sobresaltó. Y vio en la puerta a María Luisa en camisón, con un dedo en la boca y haciendo señales con el otro dedo de que entrase. Qué sofisticada. Sí, en no el crean. gesto. El muchacho dudó un momento y entró. Sí. Media hora después salió sin aliento y fue a buscar a uno de sus camaradas que estaba en el fondo del corredor. El segundo guardia también fue invitado por María Luisa y lo mismo sucedió 5 veces hasta la mañana. Los 5 guardias que debían encargarse del cuidado de la duquesa de Parma entraron en la habitación sucesivamente. Bueno, se sabe. La noche siguiente, luego de haber llegado a Ischl, sucedió lo mismo. Y en cada una de las noches, cada muchacho tuvo su tarea específica asignada. Incluso se les proporcionó a cada uno un sobrenombre. El morochito, etcétera. El primero, el segundo, el tercero. Bollero. La estadía fue un verdadero placer para María Luisa. Su jornada estaba admirablemente programada y luego de aquellas noches se daba una enjuagada por las aguas milagrosas. Por la tarde descansaba un poquito, daba un paseo, escuchaba música y a la noche se tomaba un tazón de leche de cabra sabiendo que no le iba a hacer ningún efecto. Tiempo más tarde volvió. Cuando Charles vio volver a María Luisa tranquila y sosegada, pensó que había tenido razón en enviarla a esas aguas. Y más tranquilo también él salió a un lugar donde proyectaba crear un balneario o algo así. Se fue él de viaje y la dejó sola María Luisa. Otra vez sola ella pensó cómo ocupar sus ratos libres. Anduvo con un tal Gilles Lecon, un tenor que la sedujo con su canto, naturalmente.
y el tenor le escribió a un amigo. Tengo la carta. También. En este momento sucedo a Napoleón. Anda. Durante toda la ausencia de Gilles Lecomte pasó todos los días en el Palacio de Parma. Tiempo después Lecomte se aburrió de María Luisa Ajá. y volvió a París. Por aquellos tiempos, los soldados de la Guardia Ducal se peleaban entre ellos y hacían mérito para que los eligieran como custodios de aquella mujer tan voluptuosa. Era un destino extraordinario. Pero pasó el tiempo. Los soldados fueron amainando en su atracción. Algunos ya empezaban a decir que María Luisa estaba un poco marchita. Y aquellas aventuras, las que tuvo con los guardias y con el tenor, fueron las últimas de María Luisa. Carlos le daba poca bolilla, se dedicaba a sus negocios. Y deprimida, sin amor, la ex emperatriz murió el 18 de diciembre. Es ella. Sí, sí. Acabo de convertirme al budismo. Le explico a los oyentes que el espíritu de María Luisa de señor. Austria me arrebató de las manos el papel que yo estaba leyendo, con lo cual todos nosotros, muchos escépticos desde luego, Sí, metiéndose un dedo en la boca les nos dijo al hemos público. convertido en creyentes. Sí, señor. Murió en 1847 a los 56 años. Sí. Es una historia graciosa, parece alegre así formulada, pero cuando es la última historia, cuando a eso sobreviene el aburrimiento de los amantes, la historia toma un carácter triste que no tenía. Atención, oh amigos, que andamos por ahí de aventuras. Hasta la aventura más divertida se torna melancólica si resulta que es la última. Ciertamente, si tiene ese carácter crepuscular, Alejandro. Estaba pensando curiosamente que en el año en que deja este mundo María Luisa, en estas tierras, en estos pagos, estábamos protagonizando nada menos que la gesta de obligado, ¿no? Así es, Frente a en esos el bloqueo anglo-francés. anglo-francés, frente a esos imperios que habían suplantado al del marido de María Luisa. María Luisa no es una mujer que le caiga bien de todo a este programa. Fíjese una cosa, en principio. Diríamos que oscila entre el modernismo y el romanticismo como una parodia de ambos, ¿no? Porque por un lado celebra la belleza masculina y la celebra de un modo frívolo, si se quiere, ¿no? Y por otro lado celebra la fuerza de la naturaleza, como los románticos, y finalmente no termina haciendo ninguna de las dos cosas, porque se parece mucho más a un libertino, a un hombre, a un varón que lo único que quiere es acumular las proezas en términos de número de las mujeres. Y ya se sabe lo que pensamos aquí de los varones. De los varones, exactamente. Son gente que cree todo. Después pensaba también en esta especie de extraño marido de corolario de una vida. Ella estuvo casada con nuestro amigo Napoleón Bonaparte, con el emperador, con Napier, que estuvo también... casado con él porque también era un hombre de honor. Y que este hombre, después de haber sido fatigado por el fervor amoroso, y no me importa si era una ninfómana, tenía derecho, era la emperatriz de Austria, después de todo, digo, la esposa de Napoleón, que el tipo dijese, ay, vengo de estar con la esposa de Napoleón, la viuda de Napier, eso demuestra la bajeza del tipo. Sí, señor. Sí, andar contándoselo a sus amigos. Sí, ya me puso de mal humor Sí, usted. y creer que con un litro de leche de cabra, etcétera. Sí, claro. Y en las termas, ¿por qué no vas a merendar a Ese Copahue? tipo de un hombre. De un hombre en el peor sentido. En el peor Es decir, sentido. de un hombre de la televisión. Bueno, lo discute. Digo, de esos que aparecen por televisión, hablando. Hablándose de sus- A fulana nunca le dije nada, no Sí. le prometí yo, hombre, que sí. Por Mire- favor. Mire si uno va a salir por televisión diciendo lo que le dijo a su novia, o lo peor, lo que su novia le dijo a usted. No le van a dar un puesto a usted. Yo no salgo porque a mí me dicen cosas horribles. El día que alguna me diga una cosa linda, me voy directamente, ¿cómo se llama? Insaciable. Este es no, ella. Intratable. Ah, bueno, uno de esos. Insufrible. Bueno, no importa cómo se llame. Digo que de todos modos la vida de esta mujer, ya una señora que había vivido mucho, empieza a parecerse a la canción esa del elefante. Como veían que resistía, fueron a buscar a un camarada. Y esto no puede ser, digo, en una princesa como ella, algo para festejar. Digamos que, por otra parte,
Hay otra cosa que me molesta en la historia y es que se ve a una mujer como María Luisa de Austria diciendo que en algún momento empezó a marchitarse. Quiero decir, en principio, a esos soldados habría que fusilarlos a todos por falta de lealtad. Y después, de una mujer, sobre todo si tenía esta especie de deseo desenfrenado, tampoco hay que decir esas cosas, porque marchita y todo, a uno podía lograrle un ascenso, por ejemplo, o me va a decir que los otros se acostaron con ella por amor. Bueno, no se ponga tan mal, Jorge. Por Usted me eso- parece que habla de envidia. Sí, le Justamente. cayó mal. Nada me gustaría más que hubiese una mujer con tanto poder y tanta historia que despertase su amor directamente cuando escuchase apenas el resonar, un eco de un taquito militar. Y Taquito Militar es una milonga que compuso Mariano Mores, justamente inspirado Sí, señor. por el ruido de los tacos en los pasillos de aquellos 5 reclutones Uno atrás de otro. que esperaban su turno para disfrutar a María Luisa. Quizá no lo ha dicho con suficiente claridad Mariano Mores. No tiene letra, en general no tiene letra, Taquito Militar. Cuando la tiene es una letra tardía y que habla de otras cosas. Me dirán ustedes entonces, ¿cuál es el indicio que yo encuentro de que esta milonga ha sido compuesta pensando en María Luisa de Austria? La conexión en la que yo no creía hasta que el espíritu de la mencionada mujer me arrebató el papel de las manos. Escuchamos Taquito Militar por Mariano Mores. Había muerto. Lo que contaremos ocurrió incluso después de la muerte del segundo esposo de María Luisa, el general austríaco Neiperg. Bien, hablemos del tercer matrimonio de María Luisa. El obispo, el señor de Bombels, tenía 3 hijos. Se explica porque el obispo no había recibido las órdenes sagradas, Carlos de Bombels. Cuando María Luisa enviudó del general Neiperg, viajó a Parma y allí se convirtió en la duquesa de Parma, bla, bla, bla. Fenómeno. El canciller Metternich envió a Carlos de Bombels a Parma. Iba en calidad de jefe de tropa y como duquesa de Parma, María Luisa recibió en una fiesta daba No le daba descendencia. descendencia. Entonces, para buscar un hijo, se casó tan luego con la hija de sus peores enemigos, los Habsburgo. Los Habsburgo. Muy bien. Era una muchacha bastante aficionada a los placeres como cualquiera de nosotros. Y este episodio que contaremos tuvo lugar tiempo después del fin de su relación con Napoleón, incluso cuando el emperador ya... Hablaremos esta noche de las últimas aventuras galantes de María Luisa de Austria. María Luisa de Austria es la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, la que vino después de Josefina, cuando ya Napoleón era emperador y repudió de arriba abajo a Josefina porque no le... hasta los 65 años, después que murió su mujer. Entonces se hizo ordenar. Ordenar, sí, creí que decía ordeñar, hubiera sido espantoso. También, pero bueno. Antes de ser obispo había sido oficial de mosqueteros y había sido embajador de Francia en varios lugares. Uno de sus hijos, que había emigrado a Austria, era lugarteniente del ejército austríaco, se llamaba